En la vida las ironías existen. Los Volturi son los mayores enemigos de los Cullen. De hecho, los Volturi en el último libro estaban listos para robar a varios Cullen y exterminar al clan Cullen. Amigos no son. Pero, y te digo que los Volturi salvaron la vida de los Cullen. ¿Qué pasa si los mayores enemigos de los Cullen en realidad salvaron a los Cullen? Los Cullen, al inicio de Twilight, con todo el drama de Edward y Bella, estaban pasando las reglas Volturi por el arco del triunfo. Estaban cortejando a la muerte de nuestros queridos personajes principales. Queridos para algunos, no para mí claramente, no me van a hablar de Edward y Alice. De todos modos, en la nueva, cuando Edward va a los Volturi porque piensa que Bella está en el otro mundo, es algo que no acepta conceder lo que Edward estaba buscando. Ahora me dirán, ¿y qué? Bueno, ¿alguna vez se han preguntado qué hubiera pasado si los Volturi le daban el ok a Edward? Hay que pensar en la situación de los Cullen en ese momento, la cual estaba muy mal. Después de que Edward se fue con sus acciones irresponsables, había dejado a los Cullen en una mala situación. Algunos extrañaban a Bella y otros estaban preocupados por Edward. El clan tenía una atmósfera triste, ya no era lo que era antes. Si Edward llegaba a fallar, me temo que el clan Cullen hubiera dejado de existir como tal. La pérdida de un miembro importante como Edward seguramente hubiera sido un golpe duro. Hay que considerar que Edward tenía tanta influencia en el clan Cullen como para hacer que todos se fueran de Forks. Obviamente era un miembro muy valorado del aquelarre. Hubiera sido especialmente difícil para Esme, para Carly y para Alice. La pérdida de Edward ciertamente hubiera golpeado duro al segundo aquelarre más fuerte del mundo. Ahora me dirán, ¿y qué tiene que ver eso con los Volturi? Bueno, resulta que Aro no quiso acabar con Edward porque consideraba a Edward alguien muy valioso, dado que realmente su don de telepatía era muy raro. El don de Aro es muy diferente al de Edward. Uno lee el estado actual de una mente, sus pensamientos, etc. El otro es lo contrario, descubre todo lo que la mente guarda con un toque. Por lo tanto, el propio Aro sabía lo importante que eran esos dones. Para él, Edward tenía un gran potencial como para considerar lo que Edward quería, y con esta acción impidió que Edward cometiera un grave error. Gracias a esto, el clan Cullen fue salvado. Y sí, lo sé, Aro no hizo esto por la bondad de su corazón. Fue porque claramente el rey Volturi planeaba en el futuro tomar a Edward en la guardia y no quería que un don así se desperdiciara. Después de todo, todos sabemos que Aro aprecia mucho los dones. Pero a veces una decisión cambia todo. Y en este caso para mí lo fue. Porque Edward es muy importante para los Cullen. Cuando hay un peligro o algo así, es Edward y Alice quienes son importantes. Todos dentro del clan Cullen cumplen sus roles, pero los dones de Alice y Edward son muy importantes para conocer la situación y al enemigo. Hay que entender que si Edward moría aquí, es muy probable que los Cullen aún se acabaran enfrentando al ejército de los neófitos, ya que no creo que dejaran que Bella y los metamorfos se enfrentaran a los neófitos. Que si así fuera, va en Metamorfos, porque fue gracias a las enseñanzas de Jasper que aprendieron a lidiar con los neófitos. Así que sin eso me temo que los Metamorfos hubieran llegado a su fin. Pero imaginen que los Cullen ayudaban a los neófitos. Edward fue muy importante en Eclipse, después de todo, él fue quien se enfrentó a Victoria y a Riley, junto con Seth. Sin Edward, habría un Cullen menos en el campo de batalla, y sin conocer sus pensamientos, otro Cullen, aparte de Jasper, podría haberse ocupado de Victoria. No lo sé. Teniendo en cuenta la edad y que esta tipa siguió a James, por lo tanto, se debería de haber enfrentado a muchos peligros y tenía experiencia en la lucha, igualmente hubieran sufrido mucho más sin Edward. Pero no solo es eso, es que no solo es que Aro le haya perdonado la vida a Edward, aunque ciertamente eso tuvo un impacto positivo en las posibilidades de supervivencia de los Cullen en el futuro. No solo es eso, porque Aro Volturi ayudó a que los Cullen tuvieran la mayor arma en su contra. Tal es así que él tuvo que huir y todos los Volturi estaban consternados por un solo vampiro. Curiosamente, en su arrogancia y hambre de dones, Aro no solo ayudó al clan Cullen, les dio las llaves de su destrucción. Como recuerdan, yo había dicho que los Cullen habían roto mucho las leyes Volturi. Y no mentía, los Cullen podrían haber sido castigados o destruidos muy fácilmente gracias a cómo rompieron la ley Volturi. Pero Aro de hecho dejó ir a los Cullen con apenas una palmada en la muñeca. Esto pasó una vez más porque Aro estaba fascinado con los dones y Bella tenía un gran potencial. Hay que decir algo, el don de Bella incluso como humana ya se podía ver que sería muy poderoso. Ya que incluso como humana Bella ya era inmune a los dones mentales, o sea que ya como humana su don era así de fuerte. Aro sabía que estaba ante un diamante en bruto,
Y mi mayor suposición para que Aro dejara ir a Edward, Alice y Bella es por Bella, porque quería que Bella sobreviviera y fuera vampiro para lograr reclutarla. Y esto fue un error horrible, porque cuando Bella se convirtió en vampiro, su don aumentó hasta el punto de que podía extenderlo y cubrir a más personas de los dones mentales. Y adivinen qué tipo de dones tienen los dos mayores activos de los Volturi. Así es, mentales. Por lo tanto, si Bella se transformara en vampiro, tendría la capacidad de eliminar la efectividad de dos de los activos más poderosos de los Volturi. Y no solo es eso, de dos de los vampiros más poderosos del mundo. El hecho de que Aro haya hecho que estos tres lograran salir de Volterra intactos le dio a los Coen la capacidad de luchar contra los Volturi. Así es, porque eso llevó a que Bella por fin fuera convertida y adquiriera el don que la llevaría a darles miedo a los Volturi en el conflicto final. Fue el miedo a Bella Swan lo que en parte hizo que se retiraran. Los Volturi pueden parecer muy fuertes, pero realmente no lo son tanto. Gracias a Jen y Alec, los Volturi nunca tuvieron que esforzarse en una lucha o para tomar lo que querían. Simplemente lo tomaban y ya está. No necesitaban mucho más. De hecho, al principio no sabían qué hacer cuando se enfrentaron a los Golem, porque era la primera vez que tantos vampiros los enfrentaban. Los Volturi no están acostumbrados a tener una lucha en igualdad de condiciones, a tener una lucha para empezar. En el momento que Jen y Alec fueron neutralizados, el caos y el desconcierto reinaba, porque esto era algo que nunca les había pasado. Que Bella anulara a esos dos, junto con la visión y prueba de Nahuel, hizo que los Volturi se fueran. Pero el propio Edward se lo dice a Bella. Ella estaba subestimando qué tanto afectó a los Volturi que existiera alguien como Bella. Y adivinen cómo es que Bella existe. Así es, por Aro, porque fue Aro quien teniendo en sus manos la vida de Edward y Bella y Alice, decidió dejarlos vivir gracias a sus dones. Y por esto es que se creó alguien como Bella, la cual es una pesadilla para los Volturi. Después de todo, la mayoría de personas en los Volturi tienen dones mentales porque los dones mentales predominan sobre los físicos. Que Bella tenga esta clase de poder ayuda mucho a los Golem, a que con el tiempo puedan protegerse de incluso los Volturi, y no digamos de otros vampiros. Aro hizo que el poder de los Golem aumentara drásticamente, y obviamente sin Bella no tendrían esta ventaja sobre los Volturi. Pero no solo es eso, Aro también ayudó a salvar a Alice. Alice, la mujer que es para mí la Golem más importante y quien salva a los Golem una y otra vez. Bueno, Alice fue la culpable de que Aro perdiera todo lo que había venido a buscar en el conflicto final, ya que fue Alice quien planeó todo, para que los Volturi no lograran conseguir absolutamente nada al final. Ella trabajó a Nahuel, ella enseñó la visión, etc. O sea, recapitulemos. Aro dejó ir literalmente a la anti-Volturi, que es Bella, y a Alice, la mujer que puede manipular el futuro. ¡Bravo, Aro! ¡Bravo! A ver, obviamente Aro no tenía cómo saber lo que desencadenaría su decisión, pero curiosamente fue el mejor enemigo de los Coen los que lo ayudaron mucho y les permitió crecer a este punto. Simplemente irónico. La verdad es bastante gracioso, y me gusta mucho pensar que gracias a la fascinación de Aro por los dones se causó tantos problemas. Supongo que solo queda que los Golem agradezcan mucho a los Volturi. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima, si Dios así lo desea.